más si vienes con las manos ocupadas. ¡Ay! No, no te creas, no te creas. No es necesario, nada más tu presencia, que nos dará mucho gusto recibirte por acá. Y ya estamos con mi querido Rolando Colchado Valenzuela para nuestra sección de retrospectiva financiera de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy buen día. De vacaciones el señor Rolando y aprovechando para desplazarse para acá. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto nuevamente poder platicar con ustedes y que me permitan entrar a sus hogares. Voy a explicar la globalización, pero de una forma diferente, apoyándome en un libro que ya lo he comentado, el Kybalión. El Kybalión tiene una ley que le llama la ley de la correspondencia, que dice que cuando uno trate de encontrar la solución a un problema, busque una relación con algún objeto o un ser del universo o de la naturaleza y va a encontrar la respuesta a los problemas más complejos o los paradigmas más inexplicables. Entonces, yo relaciono la economía global con el agua, porque inclusive en forma inconsciente, cuando se habla de economía de dinero, se habla de liquidez, canalización de recursos, flujos de capitales, flow-through. Entonces, hay una relación muy estrecha entre el agua y la economía. Por ejemplo, el ser humano para la vida requiere un líquido vital que es el agua, y los países requieren de divisas con objeto de poder tener intercambio comercial de sus bienes y servicios. El agua, nosotros en nuestra casa la guardamos en contenedores, en un tinaco, pero ese tinaco, toda la tubería está enfocada a darnos servicio a nuestro hogar. Sin embargo, hablando en términos de la globalización, todos los países controlan sus divisas a través de sus bancos centrales, y vamos a suponer que son tinacos de agua. Por efecto de las tres variables que he comentado, los tinacos, la altura de los tinacos sube y baja. Por ejemplo, en México, de 98 al 2008, tuvimos inflaciones algunos años del 18%, sin embargo el tipo de cambio se mantuvo en 10 pesos. Lógicamente eso hace que la altura de tinaco o los precios se eleven y origina que los que viven en ese país compren fuera porque les sale más barato y los de otros países vendan en ese país porque obtienen más divisas. Claro. La estrategia que siguió China fue muy sencilla, o sea, la visión de Deng Xiaoping fue bajar de nivel su tinaco a través de 15 años en los que fue devaluando en mayor proporción a la inflación. Entonces, el dinero y todos los recursos fluyen hacia China porque ellos pueden producir mucho más económicamente que cualquier país. Y lógicamente, si yo analizo poner un negocio, pues producir desde China obtengo importantes ahorros. Si vemos la siguiente gráfica, podemos verlo claramente lo que estoy explicando. Miren, por ejemplo, aquí analizo la sobrevaluación o subvaluación de cada país con Estados Unidos. O sea, mi punto central es Estados Unidos y voy comparando a través de determinar el valor real de $1,000 en cada país con relación al dólar de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2007 la inflación de España era más del 96%. Yo pensé que ya se habían dado cuenta y que a través de evitar revaluar su moneda, porque la revaluaron al 57%, lograron llevarla a un 5% únicamente de diferencia con Estados Unidos y bajó su sobrevaluación al 37%. Pero me encuentro que nuevamente el euro lo están revaluando. A diciembre estaba un 19% arriba del dólar, ahorita está un 24%. Si nos vamos a China, por ejemplo, China llegó a estar subvaluado un 63%. ¿Eso qué significa? Que yo podía producir 3 artículos en China, por lo que me costaba producir uno en México o en Estados Unidos. Si
si México estuviera subvaluado como China, un 54.5%, nuestro tipo de cambio sería el 40 pesos punto 9 por dólar. Si yo elaboro un producto que valga 1,000 pesos y lo divido entre ese tipo de cambio, yo cubro mi costo con 24.45 dólares. Pero si me voy a España, si yo tuviera una sobrevaluación del 54.85%, mi tipo de cambio sería 12.05 pesos por cada dólar. Para cubrir mi costo yo requeriría 82.99 dólares. Si saco la diferencia de los 82 contra 24.45, eso quiere decir que yo puedo producir 3.39 artículos en China, con lo que me cuesta producir uno en España. 7 nada más. Por ejemplo, para que estuviéramos tablas con Estados Unidos a la par, nuestro tipo de cambio debería ser 18.66. Ahorita estamos a ese tipo de cambio. O sea, ahorita, ya en el mes de marzo, estamos en tablas con Estados Unidos. A diciembre, nuestro tipo de cambio era 19.71, teníamos una subvaluación del ¿dónde está México? Okay. Del 33. No es del 5%, pero ahí tengo, disculpen, un error. Sí. Pero eso está ocasionando que el dinero fluya hacia los países que logran bajar sus precios en base al manejo de sus variables monetarias. Estamos en punto de equilibrio, sí, estamos ni sobrevaluados ni subvaluados, pero nos conviene estar subvaluados porque cuando estamos subvaluados nuestra economía empieza a crecer. Claro. El problema es de que los expertos y los gobiernos únicamente visualizan la dimensión interna. Les preocupa mantener un tipo de cambio fijo o revaluándolo y controlar la inflación. Pero lo que no están observando son los precios en la dimensión de la globalización, los cuales varían dependiendo cómo movemos las variables. Básicamente son 3, que es la inflación ajustada a través del tipo de cambio, a través del tiempo. Eso es lo que ahorita ningún experto ni ningún país está viendo y de lo cual se está aprovechando China. Claro, que está solo China lo está viendo. No, China lo está viendo. Pero ya lo está viendo si vemos China, estaba subvaluado en 62.97 y ya únicamente está subvaluado en 54.5. Por ejemplo, en 2006... Y le sigue funcionando. Y le sigue funcionando porque es mucha diferencia. Sí, Poder claro. producir 2 artículos o más de 2 artículos en China por lo que nos cuesta producir uno en México o en Estados Unidos es un gran beneficio para ellos. Por eso muchas empresas están yendo a China. Si vemos la siguiente gráfica, hay otra ley del Kybalión que le llama la ley del ritmo. Dice que todo en la vida está sujeto a un movimiento similar a un péndulo. El movimiento de la izquierda es similar al movimiento de la derecha. El ritmo es la compensación. Pero en el libro Kybalión habla de que ese movimiento se produce en el inconsciente, o sea, cuando no hay conciencia de lo que estoy comentando, de que lo importante son los precios en la dimensión de la globalización. Entonces, como no tienen conciencia y no saben manejar las variables, hasta el momento, salvo China y la India, ningún gobierno, ningún experto, ningún premio Nobel en economía, sus países entran en ciclos iguales al movimiento de las mareas, un flujo y un reflujo. Mientras que China, vean cómo se fue abaratando y se ha mantenido estable abajo del resto de los países. Estados Unidos está una línea fija porque ellos no pueden devaluar el dólar. Por ejemplo, ahorita Donald Trump está haciendo cosas importantes. Lo que se ve de él es de que le interesa ayudar y beneficiar a sus compatriotas. Pero está haciendo acciones que para mí no son las adecuadas. En lugar de buscar una negociación como hizo Ronald Reagan en 1985, de que en la junta con los 7 grandes les pidió que revaluaran su moneda para que se recuperara la economía de los Estados Unidos, y hubo una época de crecimiento en Estados Unidos de 1985 a 1990, Ronald Reagan lo quiere solucionar,
peleándose con todo el mundo. Perdón, Trump peleándose con todo el mundo en lugar de buscar una alianza con las principales potencias y obligar al Fondo Monetario Internacional a que regule los tipos de cambio y vaya ajustando los precios de lo que los países producen a nivel globalizado. Pero busca imponerse. Lo que hace es enojarse con todo el mundo, pelearse, poner barreras arancelarias, que es una tontería, porque ellos ponen un 25% de arancel, China devalúa un 25% y ya se eliminó esa diferencia en precios. Entonces, trata de ayudar a su país. Y aparte va a perder por el lado de los aranceles que va a poner China en consecuencia. No, y aparte con la deuda. La mayor parte de deuda de Estados Unidos está con China. Además, si China empieza a presionar, pues lleva las de perder Estados Unidos. Pero algún día van a entender esto que estoy explicando ahorita, que es una realidad y que yo lo puedo demostrar y comprobar a través de las cifras reales de los países. La cuestión es que, como lo hemos dicho otras veces, los gobiernos y los responsables de las finanzas pues se manejan más por las cuestiones políticas, ¿no? Porque es muy a lo mejor muy políticamente rentable siempre decir, ya logramos controlar el tipo de cambio, ¿no? Y con eso estamos logrando que no nos suban algunos insumos para la fabricación de X y Y, pero pues por el otro lado viene la contraparte, que es lo que tú nos estás explicando, ¿no? Se van más por el lado de político, a ellos les importa el momento, ¿no? Al final de cuentas lo que se ve, como ellos están bien, ¿no? Como ellos económicamente, personalmente están bien. No hay problemas económicos. Lo demás les vale. Ellos están en una guerra comercial, metiendo la cabeza en un hoyo, pero todo el cuerpo de fuera. Quizá no es tanto que no lo sepan, que no lo dudaría, ¿no? Que también que sí, que tengan esa ignorancia. No, yo creo que no. Pero que no lo que tampoco no les importa tanto. No lo ven. Yo lo empecé a ver porque tenía que analizar información en México y en otros países. Entonces yo decía, ¿cómo es posible si yo tengo control de costos y gastos y no me aumentan mis precios de venta? Porque acá arriba sí. Entonces empecé a ver qué tipo de cambio y la inflación son factores que te modifican los precios en la dimensión de la globalización. Por ejemplo, Calderón en su sexenio presumía de que mantenía baja la inflación. Nada más que la inflación no era controlada por él, sino era controlada por el Banco de México, porque el presidente no puede meterle mano al Banco de México. Aunque fueron esos sexenios cuando se concretó la autonomía del banco, ¿no? Exacto, antes de que entrara Fox, ya el presidente ya no puede tener injerencia en el Banco de México, es un órgano independiente. Entonces la inflación y la economía se maneja a través del Banco de México, pero pues un presidente presume que tiene baja inflación, de que el tipo de cambio lo mantiene estable, cuando lo importante es ver a nivel de la globalización cómo cambian los precios y sobre todo compararme con otros países para ver qué tanto estoy ganando o perdiendo en esta guerra de la globalización. Dice Paco que te pregunte que qué tan confiable es la información financiera que nos pasa el gobierno. Bueno, esa está directamente indexada con los parámetros internacionales, entonces no hay mucho ahí de dónde puedan, a lo mejor hay cifras que sí pueden maquillar un poquito, pero las cifras a nivel macro, como las que tú nos presentas generalmente, esas difícilmente se pueden manejar ahí o manipular, ¿no, Rolando? Sí, o sea, hay formas de moverlas un poco, pero en esencia son cifras reales. Porque, por ejemplo, para la inflación se toma como base una canasta básica. Sí, es un parámetro. Esa canasta básica se fija un parámetro en relación a los precios. Pero aparte, pues, hay una tendencia de todas las cifras a nivel global. Entonces, para mí sí son cifras confiables. Claro. Porque todos los países mandan sus cifras al Fondo Monetario Internacional. Ahí no le pueden meter mano. Directamente yo de ahí las tomo y hago mis análisis. Llevo 30 años haciendo análisis comparativo de países, viendo cómo se comporta la economía, analizando su historia económica. Y de veras que es apasionante ver la economía desde... Apasionante e impresionante cómo te echas ese clavado ahí a estas cifras y a estos números que son enormes y que a cualquier otro le volvería loco, querido Rolando, pero que tú lo haces de una manera tan sencilla
que de veras estamos seguros que tú deberías de formar parte, cuando menos, del directorio del Banco de México, mi querido. Esperemos. Muchísimas bueno, gracias. Gracias a ustedes. Siempre. ¿Algo gracias. más? ¿Algo en el tintero? No. Nada más. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti, querido Orlando. Gracias a mí.